con lo que se llama teología propia. Teología propia. Voy a compartir. Teología propia. Ahí vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con teología propia. Vamos a dar una introducción y vamos a iniciar con algo que se llama, ahí como pueden verlo, cognoscibilidad de Dios. ¿Qué quieres? No será para conectar. No, es que ya hay que conectarlo porque se lo va a acabar la. Bueno, entonces, espera un momento. Bueno, entonces vamos a comenzar. Teología propia y les repito, vamos a dar una introducción sobre la teología propia y vamos a iniciar o vamos a ver lo que se necesita para empezar con lo que se llama cognoscibilidad de Dios. Cognoscibilidad de Dios. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y miren, es muy común que, pues sí, es muy común y si no es que es casi seguro que todos los seres humanos quieran irse al cielo, ¿no? O si no creen en el Dios de la Biblia, creen a lo mejor en Mahoma o a lo mejor en su Dios, ¿no? Pero a final de cuentas quieren ir, están esperando una vida después de la muerte. Y obviamente pues va a ser mejor, ¿no? Todas las religiones que tienen una vida después de esta muerte tiene que ser mejor que esta vida, ¿no? Y el cristianismo obviamente no es la excepción. Nosotros creemos que al morir, eh, si somos cristianos, nos vamos directamente con Dios al paraíso o al cielo y ahí vamos a pasar una eternidad ahí con Él, ¿no? Entonces, les decía, es muy común que todos quieran o todos busquen o busquemos esto, tener un futuro seguro, una eternidad feliz, por así decirlo, pero es muy poco común que la gente eh, investigue sobre qué es o qué conlleva esa eternidad después de la vida, ¿no? O después de la muerte, más bien. ¿Qué conlleva hacerlo o a dónde voy a ir o qué es lo que voy a hacer o con quién voy a estar, ¿no? Es muy común que se reflexione sobre eso. Entonces, los cristianos todos queremos irnos con Dios, ¿no? Todos queremos pasar una eternidad con Él. Pero fíjense qué dice Jesús aquí. Esta oración está dentro, o más bien este versículo que vamos a leer, está dentro de la oración que Jesús hizo cuando estaba llorando en el huerto, en el Getsemaní. Estaba llorando y estaba bien, estaba muy triste y estaba muy afligido porque ya iba a empezar, ya iba a iniciar su martirio, su sacrificio. Y hace una oración extensa. Esa oración la podemos encontrar nada más en el libro de Juan. Y dentro de esa oración está esto que dice Jesús. Vamos a leer Juan 17:3 y dice eso, dice esto. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es esa vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces, tomando la ilustración del inicio, es muy incongruente y muy ilógico que sea muy común, como les decía, que todos o la gran mayoría de los seres humanos estén esperando irse con Dios, pero la gran mayoría de seres humanos no lo conocen. No conocen qué van a hacer, no conocen si les va a gustar la compañía de Dios.
o no lo conocen. Entonces, por lo tanto, sería ilógico querer pasar una eternidad con alguien que no conozco. Sería incongruente, no tiene lógica. Y eso raya en el egoísmo. Yo nada más quiero el cielo, pero no quiero conocer a Dios. Yo nada más quiero el cielo y la vida eterna, pero no me esfuerzo en conocerlo a Él. O no me esfuerzo en qué va a pasar o qué voy a hacer con Él, ¿no? O por ejemplo, la Biblia dice que de tanta hermosura de la presencia de Dios, no se le puede dejar de alabar ni de adorar. No se puede. Entonces, ese solamente es un ejemplo. Hay cristianos que no les gusta alabar o adorar o cantarle a Dios, pero sí quieren ir con Él a la eternidad. Entonces, eso es completamente incongruente, porque entonces, imagínate, si no nos gusta hacer eso aquí en la tierra, imagínense una eternidad, sufriríamos más, ¿no? Entonces, quiero iniciar con esto porque es importante conocerlo a Él, porque de eso depende nuestra vida eterna, de conocerlo a Él. Entonces, vamos a ver algunas frases que son muy comunes en las personas que a lo mejor y no les interesa quizás conocer a Dios, ¿no? A lo mejor las personas que se sienten bien como están y no quieren meterse un poco más a la profundidad de lo que Dios es. Y son frases parecidas a estas. Dios ve el corazón, pero no la mente. Dios ve tu corazón, pero no ve tu mente, por ejemplo, ¿no? Otra frase sería, a Dios solo hay que creerle, pero no hay que entenderle. O a Dios hay que creerle, pero tienes que creerle a Dios, pero no tienes que entenderlo, ¿no? Dicen. O la siguiente es, el intelecto es menos importante que tu corazón. Tu corazón es más importante, tu intelecto no importa tanto, lo que importa es tu corazón, dicen, ¿no? O la número 4, cree con tu corazón, no con tu mente. Créelo de corazón, no necesitas creerlo con tu mente, lo necesitas creer con tu corazón, dicen, ¿no? Y miren, estas frases son muy comunes, pero no son correctas. Porque, eh, ¿qué pasa? Bueno, no sé si alguien recuerde lo que la Biblia dice acerca del corazón del hombre. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón? ¿Alguien se acuerda? Algunos versículos que mencionan el corazón. Por ejemplo, Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, todo sale del corazón, ¿no? O por ejemplo, Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso es, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que el corazón sea, mencionar el corazón sea malo, pero lo que sí es totalmente erróneo es separar al corazón de la mente. Todo lo que creamos en nuestro corazón debe tener sentido en nuestras mentes. Todo. ¿Por qué? Porque si no tuviera sentido en mi mente, pero lo creo en mi corazón, probablemente sería una falsa doctrina. Por ejemplo, eh, las distintas religiones, ¿no? Y aún mismo en el cristianismo, que te dicen cosas como, tú no cuestiones, tú nada más tienes que creer, no tienes que cuestionar, solamente tienes que tener fe y tienes que creer con tu corazón. Es muy probable que lo que estés creyendo sea incongruente, porque no tiene sentido con tu mente, no tiene sentido en tu mente, perdón. Entonces, frases como estas de separar al corazón de la mente son muy peligrosas, porque, repito, si lo que crees en tu corazón no concuerda en tu mente, es ilógico, es una falsa doctrina, por más que la tengas en tu corazón. O sea, tenerla en el corazón no es sinónimo de que sea buena. O, por ejemplo, yo creo que sí hemos escuchado frases parecidas como
ay, es que yo sé que eso está mal, pero lo voy a hacer de corazón. Como diciendo, pues si lo hago de corazón ya está bien, ¿no? Y es totalmente ilógico. Lo hagas con el corazón o no lo hagas con el corazón, si está mal y punto. Y viceversa. Si lo haces con el corazón o no y está bien, pues entonces está bien y punto. A lo que voy es que siempre lo que tengamos en nuestro corazón o en nuestros sentimientos, en nuestro interior, tiene que tener sentido con nuestra mente, con nuestro pensamiento lógico. De lo contrario sería una fe ciega y por tantas fes ciegas que hay tantas falsas creencias. Y el cristianismo no es una fe ciega, es una fe que se puede comprobar con argumentos y con muchas cosas, porque es verdad. No sé si se acuerdan de la frase que dice algo como de política y de religión no se habla, ¿no? O algo así dice. ¿Sí, sí se la saben? Es como un refrán, o no lo han escuchado. Ayúdame Sí, yo a sí. recordarme Bueno, cómo va. ¿Cómo va? Dice algo como de religión y de política no se habla, algo así dice el refrán, ¿no? Y eso es como diciendo, pues si hablamos de religión o de política vamos a terminar mal, ¿no? En alguna reunión familiar o lo que sea. Y no es que esté mal, pero a lo que voy es que hay una frase que refuta este pensamiento, que dice que precisamente porque no se cuestiona la política ni la religión, por eso hay tantos falsos maestros o falsas religiones y por eso hay tantos malos gobernantes. Porque a veces no queremos hablar sobre eso. Nada más es, no, yo creo en esto de corazón y ya lo creo de corazón, pero no tiene sentido con tu mente. Precisamente por fe ciega, por no conocer a Dios, abundan muchos falsos maestros y abundan las religiones, ¿no? Miren, esta es una frase que nosotros, pues bueno, ahí lo pueden ustedes repasar. Esta frase está al inicio del cuaderno, el primerito. Y dice, Wayne Grudem es un teólogo muy respetado, y él dice en su libro, que de hecho es un libro de teología sistemática, dice, es de extrema importancia que toda persona que estudie teología se disponga a abandonar y a tomar como falsas muchas de sus creencias personales que la Biblia claramente contradiga. Es de extrema importancia que todo aquel o todos nosotros que queremos estudiar teología, antes de hacerlo o en el transcurso que estemos dispuestos a abandonar, y no solo abandonar, sino también a tomar como falsas muchas de las creencias que nosotros teníamos, ¿no? Todos debemos estar dispuestos a hacer esto, a abandonar lo que yo creía que estaba bien, y no solo eso, sino ya a pensar que lo que yo creía era falso. De lo contrario, de nada va a servir la teología sistemática, como lo habíamos repasado. No sé si se recuerden de los pilares de la interpretación bíblica, ¿no? Observación, interpretación, correlación y aplicación. Pero ¿qué pasa si esos pilares no están en un fundamento sólido? A lo mejor se fundamentan en el orgullo. Yo nada más quiero saber pues para sentir que sé más que el otro, o nada más quiero conocer para debatir, o nada más quiero conocer para ir a decir a todas las religiones que estén mal, etcétera. En algún momento ese estudio se va a caer, porque en realidad de nada funciona o de muy poco funciona si no cambia tu manera de pensar personalmente, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, si no estamos dispuestos a abandonar nuestras creencias y a tomarlas como falsas, es, es un foco rojo de que el orgullo nos está gobernando. Miren, esta frase, la número 2, dice, a Dios solo hay que creerlo, nada más hay que creerle, pero no entenderle, ¿no? Yo tenía el pastor, el primerito pastor, él decía cosas como,
Dios quiere tu corazón, no quiere tu mente. Él decía esto, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Jeremías 9:23. Voy a comenzar a leer. Ustedes me pueden seguir. Dice, así ha dicho el Señor. No debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe en qué, dice, en entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque esas cosas me complacen. Entonces, a Dios hay que creerle, pero no tienes que entenderlo. Y aquí dice que si hay algo que merezca eh, vanagloria, es que entiendas a Dios y que lo conozcas. Nada de que nada más con tu corazón y no con tu mente, eso no. Como decía Jesús al inicio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, voy a hacer una pregunta, a ver si alguien se recuerda. Ah, ¿qué significa teología? ¿O qué es la teología? Es el estudio de Dios. Ah, exactamente, muy bien. Ahora, si se recuerdan, ¿cómo se divide la palabra teología? Se divide en teo y logos. Teos de Dios y Esa- logos de estudio. Exactamente, muy bien. Entonces ya sabemos, ya recordamos qué es teología, el estudio sobre Dios, ¿no? Igual como, no, es que no es algo como religioso, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, no es un término religioso, por ejemplo, biología es vida, logía, estudio, ¿no? El estudio de la vida. O antropología, antropos, hombre, logía, estudio, el estudio del hombre, ¿no? Entonces, teología, teo, Dios, logía, estudio, el estudio de Dios, ¿sí? Algo objetivo. No es como que la teología sea, ¿cómo se dice? Sea necesariamente de una religión en específico. No, teología es algo objetivo y estudia al único Dios verdadero a través de su palabra. Y hay muchas teologías, como no sé si se recuerden, teología pastoral, teología paulina, teología bíblica, teología, por ejemplo, petrina, ¿no? Los que estudian específicamente lo que enseñaba Pedro, teología petrina, teología juanina, y hay distintas, ¿no? Donde estamos nosotros es teología sistemática, que hace cuenta que no hay una que sea mejor que la otra o no hay ninguna falsa, ¿no? Lo que hace la teología sistemática es agarrar todas las materias y organizarlas en orden. Y el primer orden, o lo primero que se enseña en la teología sistemática es lo que vamos a ver, teología propia. Y la teología propia es esta, es la que explora o estudia la naturaleza, el carácter y los atributos de Dios. Vamos a introducirnos a la naturaleza de Dios, a cómo es Dios, qué carácter tiene y cuáles son sus atributos. Hay, por ejemplo, los atributos eh, que nada más representan a Dios mismo, que se les llama atributos incomunicables, que son los atributos que nada más Dios tiene. Pero hay otros atributos que son comunicables. Por ejemplo, amor, nosotros podemos amar, ¿no? Ese es un atributo que es comunicable. Todo eso los vamos a estudiar después.
pero eso nos va a ayudar a saber, a conocer cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta, cómo actúa, cómo actuó o cómo actúa hoy, etcétera, etcétera. Teología propia. También se le puede conocer a la teología propia como la doctrina de Dios. La doctrina de Dios y teología propia es lo mismo. Es básicamente el estudio de Dios en general. Estudia los atributos de Dios, pero, o sea, sabemos que hay una Trinidad y sabemos que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, perdón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, comparten los mismos atributos, ¿no? Entonces vamos a estudiar los atributos de Dios en general, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la teología propia se enfoca en la primer persona de la Trinidad, o sea, en el Padre, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con teología propia, que vamos a conocer lo general de Dios como naturaleza, eso incluye al Espíritu Santo y a Jesús, pero se enfoca principalmente en el Padre, ¿sí? Por ejemplo, después de teología propia viene cristología, que ahí se enfoca en Cristo, en Jesús. Y después es neumatología, ¿no? Ese se enfoca en el Espíritu Santo. Entonces, la teología propia estudia lo general de Dios, carácter, naturaleza, atributos, pero se enfoca en el Padre, en la primera persona de la Trinidad. Y esta es un área vital, o es un estudio vital de mucha importancia, porque esto nos va a ayudar a no tener dioses falsos en nuestras mentes, ¿no? A lo mejor creemos nosotros que Dios actúa de alguna manera, pero en realidad no, no es así. Entonces lo que tenemos nosotros en nuestra mente es un ídolo, es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso es muy importante conocerlo y entenderlo. Miren, esta frase la voy a leer, ustedes me siguen. Es de un abogado del Reino Unido que puso muchos fundamentos en el ámbito jurídico. Fue muy, muy importante. Ahorita voy a decir por qué la quise poner. Dice así: los hombres son propensos de una forma casi inevitable, a prejuzgar todas las grandes cuestiones de su interés, estampando sus prejuicios sobre su propio lenguaje. Una vez más, los hombres son propensos de una forma casi inevitable a prejuzgar todas las grandes cuestiones de su interés, estampando sus prejuicios sobre su propio lenguaje. Todos nosotros, como seres humanos, estamos a expensas de prejuzgar algo sin antes conocerlo, algo de nuestro interés. En este caso estamos viendo a Dios, ¿no? Entonces, como Dios es del interés común, todos los seres humanos están expensos a prejuzgar algo acerca de Dios sin antes conocerlo. Por ejemplo, no, es que yo creía que Dios era así. Yo creía que Dios era puro amor y que no me castigaba, ¿no? Por ejemplo. O yo creía que Dios era puro castigo y que no tenía amor. Entonces, antes de conocerlo, es muy común y también peligroso que ya tengamos nuestros juicios de algo que aún no conocemos, que en este caso sería a Dios, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando conozco a una persona de primera instancia, eh, por primera impresión, ya lo voy a prejuzgar. No, es que esta persona es bien payasa, o es bien seria, o esta persona se ve que es bien buena onda, o lo que sea. Pero cuando la conocemos resulta que todo es diferente. Entonces lo que hicimos ahí fue un prejuicio de esa persona sin conocerla. Es lo mismo que sucede con Dios. Prejuzgamos a Dios, prejuzgamos cómo es Él sin antes conocerlo. Y esto es muy peligroso. Y miren, es muy importante conocer a Dios porque, miren, el pecado lo tenemos todos los seres humanos, ¿no?
por más bueno que seamos, todos estamos corrompidos por el pecado. Pero hay pecados que se solucionan, por así decirlo, se pueden solucionar con arrepentimiento y con fe, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo soy mentiroso, pero eso me arrepiento de ser mentiroso, creo en Jesús y ya no soy mentiroso, ¿no? Ya lo dejo atrás. O por ejemplo, no sé, soy áspero con mi esposa, ¿no? La trato mal. Ese es un pecado. Entonces, ¿cómo se deja atrás o cómo se solucionaría? Me arrepiento de ser así, creo en Jesús para que me ayude y ya dejo de ser áspero con mi esposa, ¿no? Entonces se soluciona, por así decirlo, ese pecado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con el temor, con el miedo? ¿Qué pasa con los problemas psicológicos? ¿Son pecados? Pues sí, porque de alguna forma ofenden la naturaleza de Dios. Pero, por ejemplo, ¿me puedo arrepentir de tener ansiedad, así como de ser mentiroso, por ejemplo? Quizás sí, pero no se va a solucionar como si fuera un pecado común. Entonces, ¿cómo se puede solucionar, por ejemplo, la ansiedad o los problemas psicológicos de nuestra mente? No todos los pecados que tenemos nosotros necesitan forzosamente o literalmente arrepentimiento y fe. ¿Saben cuáles son algunos pecados psicológicos que se pueden o cuál es la manera de solucionarlos? Conociendo a Dios, conociendo a Dios. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad o tengo, por ejemplo, miedo a morir, hay gente que tiene mucho miedo a morir y tiene ese temor a que si lo meten al hospital ya casi se va a morir y tiene un pavor a eso, a morirse, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar eso? Arrepintiéndose y cambiando, pues sí, pero ese problema ya es en su mente. Por ejemplo, si conozco a Dios, si conozco lo que Él me ofrece cuando yo me muera, si lo conozco a Él, ese miedo a la muerte ya no va a tener poder en mí, en este ejemplo. Asimismo con la ansiedad de qué va a pasar el día de mañana o con el estrés. Todos esos problemas son psicológicos que afectan mucho nuestro carácter y nuestra forma de vida y se pueden solucionar conociendo a Dios. Si yo conozco que Él es soberano, que Él tiene el control de todo, que Él hace todo a favor mío si lo amo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos problemas psicológicos, ansiedad, temor, tristeza, etcétera, van a disminuir. Pero ¿qué sucede si no conozco a Dios? Es incongruente que haya cristianos hoy en día que sigan teniendo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Entonces, hay muchos problemas en los cristianos o en los seres humanos que se pueden solucionar conociendo a Dios. Y se escucha muy simple, pero es muy importante, muy importante. ¿Por qué podemos conocer a Dios? ¿Por qué lo podemos conocer? La única forma o la única forma por la cual podemos conocer a Dios, verdaderamente lo podemos conocer a Él, es muy simple, pero muy objetiva e importante. No hay otra forma por la que podamos conocer a Dios, sino porque Él quiso darse a conocer a nosotros. Si nosotros podemos conocer a Dios, es porque Él quiso revelarse a nosotros. De otra manera hubiera sido imposible. Ahorita vamos a detallar este punto. Bien lo que dice Romanos 1:19. Lo que de Dios se puede conocer
lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen muy bien. ¿Por qué? Porque Él mismo se lo ha mostrado. Dios mismo nos lo ha mostrado, los medios por los cuales podemos conocerlo a Él. Ahora, esto lo habíamos visto al inicio, pero vamos a repasarlo. Hay dos tipos de revelaciones: la revelación general y la revelación especial, ¿sí? O también se conoce como revelación natural y revelación especial. La revelación natural o la revelación general es la que todo el ser humano, aunque sea ateo, aunque sea lo que sea, conoce que hay un Dios creador. Lo puede llamar naturaleza, lo puede llamar una fuerza externa al mundo, lo puede llamar de distintas maneras, pero todos saben que hay alguien que creó todo el universo, ¿no? Esa es la revelación general. No hay excusa, ¿no? Y la revelación especial no hay otra sino la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Ahorita vamos a repasarlo otra vez. Entonces, el conocimiento especial de Dios, el conocimiento especial de Dios, nunca se va a obtener por la sabiduría humana. Nunca. O sea, ya tenemos la revelación general, lo general de Dios. Sabemos que hay un Dios, pero no sabemos cómo es, ¿no? Nada más sabemos que hay un creador, pero no sabemos cómo es, no sabemos cómo piensa, no sabemos qué siente, nada sabemos que hay un Dios. Entonces, para empezar a conocer cómo es Él, para empezar a saber qué piensa Él, qué siente Él, cómo trabaja Él, necesitamos la revelación especial. Y esa revelación especial nunca se va a poder por esfuerzo de nuestra sabiduría. Voy a leer 1 Corintios 1:21. Dice, porque Dios no permitió que el mundo, ¿qué? Que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, mediante nuestra sabiduría. Él no permitió que nosotros lo conociéramos mediante a nuestra sabiduría, sino que dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, es muy necesario que nosotros tengamos la Biblia para conocer a Dios verdaderamente. La necesidad, la necesidad que Dios se revele a sí mismo, a nosotros, se ve en el hecho de la mala interpretación de la revelación general. O sea, nosotros ya tenemos la revelación general sin la Biblia, ¿no? Ya conocemos que Dios, hay un Dios. Pero si no tenemos una revelación especial dada por Dios, van a surgir distintas maneras de pensar acerca de Dios. Por ejemplo, vamos a ponerlo práctico. Ahí están las miles de religiones que hay hoy en día, ¿no? No, es que yo digo que Dios es así. Yo digo que Dios es un, como los hindúes, ¿no? Que tienen un montón de figuras. Yo digo que Dios es un Dios que tiene muchas cabezas y muchos brazos. O no, yo digo que Dios es una estatua. No, yo digo que Dios es así. No, yo digo que Dios es puro amor. Yo pienso que Dios vino a hacerte rico. Yo pienso que Dios vino a quitarte todos tus problemas. No, yo creo que no. Yo creo que Dios es condenación. Por eso no me acerco a Él, porque Dios es condenación y le tengo miedo a Dios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si no tenemos una revelación específica de cómo es Dios, hay tantas maneras de faltarle al respeto a Él porque simplemente no sabemos cómo es. Y nada más vamos a inventar, a tratar de adivinar cómo es. Y por eso surgen muchas religiones o surgen, aún dentro del cristianismo, dioses falsos creados en nuestra mente, porque no conocemos la revelación especial de Dios. Es la Biblia. Por ejemplo, miren esta imagen, ¿no?
tenemos la revelación general, ya sabemos que hay un Dios, pero no sabemos cómo es. Entonces nos parecemos a esto, al del cómic de Superman, ¿no? Que unos decían, miren, ahí hay algo en el cielo. Y otros dicen, ah, sí, es un pájaro. Y otros dicen, no, es un avión. Y a otros dicen, no, es Superman, ¿no? Entonces, así es como la revelación general. Miren, ahí hay un Dios, yo sé que Dios creó todo. Ah, sí, pero Dios es un becerro de oro. No, yo digo que Dios es puro amor. No, yo digo que Dios es así. Entonces se empiezan a poner ideas que en realidad Dios no es así. ¿Pero por qué? Porque necesitamos una revelación específica dada por Él para que nos muestre cómo es. De lo contrario, vamos a pensar cosas totalmente erróneas de Dios y, como ya había dicho, pues vamos a adorar a un ídolo. Estaremos en idolatría, ¿no? Y miren, esto también concuerda, eh, porque miren, quizás sea fácil identificarlo en otras religiones, muy fácil, ¿no? El budismo, el hinduismo, el catolicismo, el islamismo, el islam, lo podemos identificar fácil. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? A veces sucede igual o peor, porque como no se ve, piensa o pensamos que estamos bien. O sea, como no tenemos dioses físicos, una estatua hecha de madera, pensamos que ya cumplimos con no adorar a dioses falsos. Pero ese dios falso está en tu mente, no lo puedes ver, es más peligroso todavía. Y eso aplica también para, les digo, para el cristianismo. Quizás creamos que Jesús vino a morir, que Jesús resucitó, pero seguimos igual, seguimos creyendo que Jesús es puro amor, que Jesús vino a morir para hacernos ricos, etcétera, etcétera, y estamos adorando a un Dios falso, estamos adorando a un ídolo. No importa si no lo fabricamos en madera o en algún metal, sigue siendo un ídolo y un Dios falso que está en nuestra mente. Bien, voy a leer y ustedes me siguen. Vamos a leer Romanos 1:18, ahí están sus pantallas. Igual lo pueden leer después con más calma. Dice así, Romanos 1:18. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. El 20 dice lo siguiente, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hasta ahí, supongamos que ya está ahí la revelación general. O sea, ya hay alguien que claramente puede ver lo invisible de Dios por medio de lo creado. Ahí está la revelación general. ¿Sí? Voy a continuar leyendo el 21. A pesar de haber conocido a Dios, pregunta, ¿cómo lo conocieron según el contexto? Lo conocieron por medio de la revelación general, por medio de lo creado, pero no lo conocieron personalmente, no sabieron, perdón, no supieron cómo pensaba Dios, no supieron cómo era Dios, simplemente lo conocieron como Dios creador, ¿no? Entonces, pues haber conocido a Dios por medio de la revelación general, que dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Su necio corazón. Eh, Retomemos las frases. Si lo haces de corazón no importa, está bien, porque Dios quiere tu corazón, no tu mente. ¿Sí? Y aquí dice que el corazón necio, su necio corazón, se llenó de oscuridad porque se envanecieron en sus razonamientos, se enorgullecieron en lo que ellos creían. Voy a seguir leyendo el 22. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿conocían a Dios? Sí lo conocían, pero solo con la revelación general. Nada sabían que había un Dios, pero no lo glorificaron, no le dieron gracias, sino al contrario, se envanecieron en lo que ellos creían, su necio corazón se llenó de oscuridad y cambiaron la gloria verdadera de Dios por imágenes. No, yo creo que Dios es un hombre, por imágenes de hombres. No, yo creo que Dios es un ave. Yo creo que Dios es un cuadrúpedo. Yo creo que Dios es un reptil, ¿no? 24. Por eso, porque se envanecieron y se enorgullecieron, por eso Dios los entregó a los malos deseos. ¿De dónde? De su corazón. A los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, por los malos deseos de su corazón, porque a lo mejor ellos lo hacían de corazón. No, es que yo adoro de Dios de corazón, pero adoras a una imagen, adoras a un ídolo. Aunque lo hagas de corazón, no importa, porque no es la verdad. No tiene sentido con tu mente. 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, en esta historia que Pablo está escribiendo a la carta a los romanos, podemos darnos cuenta que conocían a Dios eh, de manera general, pero no de manera especial, no tenían la revelación especial o la palabra de Dios, por así decirlo. O sea, nada más querían conocer a Dios, pero como ellos creían, no querían la palabra de Dios. No, yo quiero conocerlo así porque me lo enseñó mi abuelita. Sí, pero la Biblia te dice que así no es Dios. No, no me importa, porque yo lo hago de corazón, ¿no? Mientras lo hagas de corazón, todo está bien. Pero repito, si lo que tú haces, aunque sea de corazón, no tiene sentido con tu mente, es falso. Estás adorando a un ídolo. Estaremos cayendo en idolatría y estaremos cambiando la gloria de Dios, como dice el versículo 23, por imágenes. Repito, no es necesario que esa imagen sea física, puede ser una imagen mental de alguien que no es Dios. Y todavía peor, vamos a cambiar la verdad de Dios y vamos a preferir la mentira. Vamos a honrar o vamos a darle culto a las criaturas antes que a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Nada más tenemos la revelación general, pero no tenemos la revelación especial. Entonces, precisamente por eso es muy importante y Dios quiso revelarse especialmente para que lo conozcamos bien. Con Dios no se puede jugar. No puedo decir que Dios es así cuando Él dice que no. Necesitamos la Biblia para poder interpretar correctamente la revelación general. Necesitamos la Biblia. No hay otra cosa que nos pueda ayudar a interpretar cómo es Dios. Cientos de religiones falsas en el mundo son evidencias claras de la manera que se distorsiona la persona de Dios. Conocen que hay un Dios, pero distorsionan la naturaleza de Dios. Y por eso hay infinidad de religiones, porque no lo conocen. Cada uno dice que lo conoce a su manera, ¿no? Ahora miren esta frase. Ya vimos que es muy importante y de esto dependerá muchas cosas, conocer a Dios o no conocerlo, ¿no? Entonces, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios, pero resulta, adivinen qué, que Dios es incomprensible. Entonces, si Dios es incomprensible, entonces, ¿cómo lo voy a conocer? ¿No? Dios es incomprensible, totalmente verdadero. Necesitamos conocer a Dios, totalmente verdadero también. Pero ahorita vamos a ver cómo se relacionan.
Miren, se puede entender a Dios, pero no se le puede entender plena o exhaustivamente. O sea, ¿se puede conocer a Dios? ¿Se puede entenderlo? Sí, totalmente. Puedes saber qué es verdad de Dios y qué es mentira de Dios, totalmente. Pero nunca jamás vas a poder entender completamente a Dios. Nunca jamás podremos entender exhaustivamente a Dios. La única forma por la cual podamos entender plenamente a Dios es siendo Dios, y eso jamás va a pasar. Entonces, ¿se puede conocer a Dios? ¿Se puede entenderlo a Él? Sí, pero no exhaustivamente y no plenamente, porque no somos Dios, somos humanos. Miren, Salmo 145, versículo 3 dice, Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. No se puede medir. El siguiente, Salmo 147. Grande es nuestro Dios, grande su poder, su inteligencia es infinita. La nuestra no, la nuestra es una inteligencia finita. Por lo tanto, no se puede meter una inteligencia infinita en una mente finita. Eso es imposible, ¿no? Miren, 1 Corintios 2 dice, 2, 10 y 11. El Espíritu lo examina todo. Aquí está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué examina el Espíritu? Las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, el único o los únicos que pueden conocer plenamente y exhaustivamente a Dios el Padre es el Espíritu Santo y es Jesús, porque ellos son Dios, ¿no? Nosotros no. Nosotros nunca vamos a poder entender completamente la mente de Dios. Miren, Romanos dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Son muy profundas. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Incomprensibles sus juicios. Habrá unas cosas que ya yo no las voy a poder entender, pero eso no significa que lo que tú creas de Dios sea un Dios falso. Simplemente no lo podemos entender porque Él es Dios y nosotros no. Por ejemplo, hay una historia de teólogo, se considera un padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, Agustín de Hipona, ¿no? Él describe en su libro que iba caminando por la playa, tenía un conflicto con Dios mentalmente. Iba caminando por la playa y se encuentra a Hipona es una ciudad de África, entonces esas ciudades habían puertos, había playas, ¿no? Por eso dice, se llama San Agustín de Hipona. Entonces iba caminando, ¿no? Por la playa y se encuentra con un niño en la playa y ese niño estaba haciendo un hoyo en la arena, estaba haciendo un pozo, ¿no? En la arena y tenía una cubeta, un balde. Entonces el niño hacía su hoyo en la arena, con su cubeta iba al mar, agarraba agua y después iba al hoyo y vaciaba el agua en su hoyo, ¿no? En su pozo que estaba haciendo. Y así, y este Agustín lo vio varias veces, ¿no? Iba por agua y regresaba y la vaciaba, iba por más y así. Entonces le pregunta al niño, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, es que quiero meter el mar aquí, en lo que yo estoy construyendo. Y dice Agustín, sí, pero pues es que es muy tonto eso. Jamás vas a poder meter la inmensidad del mar en el ojito que estás haciendo en la arena. Y dice Agustín que fue Dios hablándole a través de este niño. Y el niño le dice, pues precisamente es lo que tú estás tratando de hacer con la mente de Dios.
Jamás vas a meter la inmensidad de los pensamientos de Él en nuestra cabeza finita. Jamás se va a poder, por lógica. Entonces, Dios es incomprensible, pero tenemos la responsabilidad de de que a nuestro conocimiento lo podamos conocer totalmente a Él. Entonces, ya sabemos que a Dios nunca lo podremos conocer exhaustivamente. La única manera de comprender totalmente a Dios es siendo Dios, ¿no? Eso nunca va a pasar. Entonces, hay dos escenas. Por ejemplo, hay o existieron filósofos que de tanta frustración, o de hecho, o hasta hoy en día ateos, de tanta frustración de que no entiendan lo que pasa, etcétera, se frustran contra Dios y se enojan contra Él, porque no lo conocen, no saben su voluntad, ¿no? Él es el único soberano que sabe por qué hace las cosas. Entonces tenemos dos escenas. Nunca vamos a poder conocer a Dios. Tenemos dos caminos. O nos sentamos del lado de la persona que está ahí triste, toda deprimida. Nunca voy a poder conocer a Dios, por lo tanto me voy a enojar, me voy a frustrar, me voy a desanimar, me voy a volver orgulloso porque nunca lo voy a poder conocer. Entonces me voy a frustrar, eh, no sé qué hacer porque nunca lo voy a poder conocer. Y me frustro, me enojo, me amargo contra Dios. Pero tenemos otro camino. Conociendo que Dios es inmenso y Él tiene todo bajo control, aunque a veces yo no lo entienda, yo lo voy a adorar, yo lo voy a agradecer. Él me va a dar aliento porque Él me dice que es soberano. Él me va a dar esperanza porque dice que Él conoce todas las cosas, yo no, y Él me va a dar paz, ¿no? Entonces tenemos estas dos escenas. Nunca vamos a poder conocer plenamente a Dios, eso es seguro, pero ese puede ser un argumento o para enojarte y amargarte contra Dios o para reconocer tu bajeza humana, nuestra bajeza humana, y exaltarlo a Él, porque Él es Dios. Agradecerlo, agradecerle a Él, adorarle a Él, porque Él es inmensamente más grande que yo. No lo podremos conocer plenamente, pero, pero sí lo podemos conocer verdaderamente. Ahorita vamos a ver cómo. Todo lo que la Biblia muestra acerca de Dios es totalmente cierto. Por ejemplo, Dios es amor, sí, Dios es luz, sí, Dios es espíritu también, Dios es justo también y muchos etcétera, ¿no? Dios es misericordioso, Dios, por ejemplo, disciplina a quien tiene por hijo, Dios aborrece al pecador, Dios aborrece el pecado, muchas cosas, todas esas son ciertas. Por ejemplo, miren, ahí tenemos un profesor que tiene muchos alumnos, por ejemplo, de esas universidades grandotas, ¿no? Imagínense que tenga 50 alumnos. Si le preguntan a este profesor, oiga, ¿usted conoce a sus 50 alumnos? Y él dice, sí, sí los conozco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está diciendo la verdad o está diciendo la mentira? Al decir que sí conoce a sus 50 alumnos. ¿Qué dicen? ¿Es verdad o es mentira? Pues yo creo que sí se puede conocer a 50 personas, pero pues lleva tiempo. Ok, entonces ¿es verdad o es mentira lo que dice el profesor? ¿Que los conoce? Era la pregunta. Sí, ajá. Pues hasta cierto punto digo que verdad, pero yo creo que no a lo mejor conocerlos al 100% así. Ah, ok, ok, muy bien. ¿Quién más? ¿El profesor está diciendo la verdad o está diciendo una mentira al decir que conoce a sus 50 alumnos? De hecho, yo digo que es verdad, pero muy superficial, ¿no? O sea, no los conoce del todo bien, o sea, su carácter o
más, nada más muy superficial. Ok, bien, sí, Sí, es se correcto. identifica. Visualmente, por lo menos, sí los identifica, sí los conoce. Ok, muy bien. Entonces podemos decir que dijo la verdad, ¿no? O sea, al decir, sí, sí conozco a mis 50 alumnos, dijo la verdad. Porque como dicen, pues conoce sus nombres, conoce quién llega tarde, conoce sus calificaciones, a lo mejor y conoce a sus papás, conoce a sus hermanos, a lo mejor, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, sí los conoce. Conoce sus edades, conoce sus carreras, ¿no? Pero, pero, no conoce cómo piensan, no conoce su pasado, no conoce sus sentimientos, no los conoce exhaustivamente, pero sí los conoce verdaderamente. O sea, lo que el profesor conoce de sus alumnos es verdad, pero no los conoce exhaustivamente. No se puede meter a la mente de sus alumnos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo práctico. Si alguien viene, o sea, obviamente que yo conozco a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Y me dice, oye, tu esposa cocina bien feo, ¿no? Yo no la conozco exhaustivamente, yo no me puedo meter a su mente, ¿no? Pero al menos sé que no cocina feo. Entonces, sí la conozco verdaderamente. Sé lo que es verdad y lo que es falso acerca de mi esposa. Entonces, yo con toda seguridad puedo refutar a esta persona y le puedo decir, no, no es cierto. Mi esposa no cocina mal, cocina bien porque la conozco, ¿no? Porque la conozco verdaderamente. ¿Qué mandaron un chat? No sé. Sí, sí cocina bien. Entonces, ¿quiere decir que yo la conozco exhaustiva y plenamente? No, porque tengo toda la vida por delante para conocerla más y más, pero eso no significa que no la conozca verdaderamente. Yo sé lo que es verdad en ella y sé lo que es mentira en ella. Es así con Dios. Yo nunca voy a poder conocer la mente total de Dios, pero eso no significa que puedo identificar la verdad y la mentira acerca de Dios. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, no, Dios es puro juicio, como yo lo conozco, yo le voy a decir, no, sí es juicio, pero también es amor, ¿no? Lo conozco verdaderamente, aunque no significa que conozca exhaustivamente su voluntad ni su pensamiento, ¿sí? ¿Sí quedó claro este punto o tiene alguna duda? Sí, está claro. Ok, miren este versículo otra vez. Nadie debe de vanagloriarse en nada que no valga la pena. Si alguien quiere vanagloriarse en algo, que sea en entenderlo y conocerlo a él, ¿no? Entonces pregunta, ¿se puede conocer y entender verdaderamente a Dios? Sí, 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 sí se puede conocer verdaderamente a Dios. Yo puedo conocer qué es verdad y qué es falso de Dios, ¿no? ¿Se puede conocer y entender completamente a Dios? no, No, porque Él es Dios, ¿no? Yo soy un amén. humano corrupto, ¿no? Y mi mente es finita. Nunca lo voy a poder entender completamente, pero sí lo voy a poder entender verdaderamente, ¿no? Si no se pudiera conocer a Dios, ¿no? Si no se pudiera conocer a Dios, Él no lo pediría a primera instancia, ¿no? Pero vamos a ver qué dicen algunos escritores. Dice Primera de Juan, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Podemos conocer completamente al Hijo Jesucristo? No, porque Él es Dios, pero sí podemos estar muy seguros de que Él es totalmente la verdad. Todo lo que Él dice es verdad, ¿no? O podemos también estar muy seguros de todo lo que el Hijo no es. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense, este es un versículo que puede, uno de los muchos que hay para refutar la divinidad de Dios, ¿no? Para las personas que dicen que Dios no es Dios, que Dios a lo mejor es un ángel o un profeta, como dicen los testigos de Jehová o los mormones o los del Islam, ¿no? Miren, vamos a leerlo otra vez. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es, ¿qué dice? El verdadero Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Y la vida eterna. Miren, Gálatas. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? Por ejemplo, los Gálatas ya habían conocido a Dios, ya habían escuchado el Evangelio, pero querían volver al judaísmo y estaban enseñando que era necesario circuncidarse para ser salvos. Entonces aquí Pablo les dice, no, toda la carta es en relación a ese tema. Ahora que conocen a Dios, ¿cómo van a regresar a esos débiles y pobres rudimentos, ¿no? Refiriéndose a las cosas que ya habían pasado. Si conocemos a Dios, o más bien las personas que todavía tienen estos rudimentos de, no es que yo no puedo comer carne en cuaresma, ¿no? O no es que es pecado vestirse las mujeres no tienen que usar pantalón. O no es que es pecado, no sé, o es si no te pones velo, es un pecado, ¿no? Te tienes que poner velo. Y muchas cosas. Lo único que reflejan, como lo hacían los Gálatas, es que no conocen a Dios. Y ellos mismos, ¿qué dice ahí? Quieren esclavizarse, cuando Dios nunca dijo nada de eso, ¿no? Porque no lo conocen. Primera de Juan 2:13 dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijitos, porque han conocido al Padre. Entonces, totalmente podemos conocer la verdad de Dios y la mentira que no es de Él, pero no lo podemos entender exhaustivamente. Esto es a lo que se le llama la cognoscibilidad de Dios. Nosotros conocemos de Dios porque Él quiso que lo conocieran. El cristianismo tiene el gran privilegio de tener una relación personal con el Dios verdadero y así poder conocerlo verdaderamente por medio de su palabra. Es un gran privilegio que nosotros como cristianos podamos tener una relación personal con el Dios verdadero y todavía más poderlo conocer verdaderamente por medio de su palabra. Por ejemplo, el deísmo, no sé si se recuerdan, deísmo con D, dice, o es una corriente de pensamiento que dice que sí hay un Dios creador, que Dios hizo todo el universo, pero que ya después se fue, como un relojero. Un relojero fabrica un reloj automático y ya se queda funcionando y ya, y el relojero se va o lo vende y ya, no tiene nada que ver. Ese es el deísmo. Dios hizo todo, pero Dios no tiene relación con su creación. Es totalmente falso, ¿no? Dios sí tiene relación con lo que creó y la sostiene.
Entonces, una relación personal con el Dios Trino es la más grande de las bendiciones de la vida cristiana. Una relación personal con el Dios Trino. Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo. Es la más grande bendición del cristianismo. Entonces, vimos lo que es una introducción, que es teología, teología al estudio serio de Dios, teología propia, estudiaremos, nos esforzaremos, obviamente, como ya vimos, no vamos a poder conocer plenamente todo, pero a nuestra capacidad nos esforzaremos por conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Él y sus atributos. Y también la teología propia se conoce como la doctrina de Dios y estudia al Dios verdadero que incluye a la Trinidad, pero se enfoca en la primera persona, que es el Padre. Después vimos una pequeña introducción de lo que fue la cognoscibilidad de Dios. Yo conozco a Dios porque Él quiso que yo lo conociera. ¿Cómo? Por medio de la revelación general y por medio de su revelación especial. Es muy importante conocer la revelación especial porque sólo así voy a poder interpretar bien la revelación general. Yo puedo conocer a Dios verdaderamente, pero jamás voy a conocerlo completamente. Dios exige que lo conozca, sí. Dios exige que me esfuerce en conocerlo, sí, pero nunca voy a poder comprenderlo totalmente a Él. El riesgo de no conocer a Dios es tener un Dios falso creado en mi mente, es practicar la idolatría y por lo tanto un falso cristianismo. Y vamos a continuar la próxima clase con algunas creencias, por ejemplo, hablamos del deísmo, ¿no? Y así hay muchas cosas, deísmo, fetichismo, dogmatismo, no sé, cientificismo. Vamos a ver distintas corrientes de pensamiento que no son correctas. Entonces, las próximas clases vamos a ver estas corrientes de pensamiento que a veces, sin darnos cuenta, las estamos creyendo, pero son falsas. Entonces, vamos a continuar como conociendo cómo no es Dios. Una de las estrategias que dicen algunos, ¿cómo se llaman los que estudian la educación? Eh, ¿Cómo se llaman los que estudian la educación? Alguien que me recuerde. Pedagogía, algo así. Pedagogía, pedagogía. Algunos pedagogos dicen que hay un método muy eficaz que primero es enseñar lo incorrecto. No es el único método infalible, ¿no? Pero es un método que funciona. Primero enseñar lo que no es para después enseñar lo que es correcto, ¿no? Y tomando como ejemplo este método de enseñanza, vamos a ver primero cómo no es Dios. Cómo no es, por ejemplo, el deísmo es el que cree que hay un Dios, pero que el Dios no tiene relación. Bueno, ese no es Dios. Y así vamos a ver distintas creencias, ¿no? Y termino con este versículo, Éxodo 20:14, que es el primer mandamiento que Dios da a su pueblo Israel, el primero. Es muy común que se dice, ya ven que dice que Jesús dice, el primero y el gran mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el primero? ¿El que dijo Jesús o este? Bueno, el primero en rango de importancia es el que dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primero en el rango de importancia porque dice, haz esto y vas a cumplir toda la ley, ¿no? Pero el primero en cuestión de orden cronológico es este. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces,
Para ser el primero en orden cronológico también es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, el ser humano está expenso o estamos a expensas de crear a un Dios falso en nuestra mente. Después lo podemos trasladar a la vida real, por así decirlo, ¿no? Podemos construir una imagen, podemos construir un ídolo, etcétera, pero eso nació en la mente. Y eso también aplica para, obviamente, el cristianismo, ¿no? Hay muchos cristianos que no dudo que tengan un Dios falso en su mente. Y bueno, por último voy a concluir diciendo como las frases que vimos, ¿no? A Dios hay que creerle, pero no hay que entenderle, o lo tienes que hacer de corazón, ¿no? Dios ve tu corazón, no ve tu mente. Recuerdan precisamente lo que estamos hablando, los mandamientos. Amarás al Señor con todo qué, tu corazón, con todo qué más, Tu mente, tus fuerzas. tus fuerzas y Tu tu alma y mente. tu mente. Y tu mente, exactamente. Entonces, dividir el corazón o los sentimientos de la mente es muy peligroso porque estaremos creyendo sí o sí falsas doctrinas. No importa si lo haces de corazón. Si es una falsa doctrina, es una falsa doctrina. Porque lo que yo debo de creer en mi corazón debe de tener primero sentido en mi mente. Bueno, concluimos por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No, nada más yo, Emanuel, ¿me podrías repetir lo que dijiste al principio de los exámenes, por favor? Ah, sí. Que les voy a mandar los exámenes igual a cada quien. Y eso yo lo transcribí a un documento. Las respuestas, o sea, puse las respuestas que ustedes pusieron, nada más lo transcribí. Pero si su respuesta está en color verde, es que está bien. Si está en color rojo, es que está mal. Y si está en color naranja, es que está a la mitad, o sea, es medio punto. Entonces, las que estén mal o las que estén incompletas, pues nada más repásenlas. Y si tienen otra duda, pues nada más ahí me dicen. Pero en general les fue bien a todos ¿Y te en el las examen. enviamos de nuevo o así está bien? No, nada más ustedes repásenla. Y si tienen una duda de que por qué está incompleta, lo que sea, ahí sí me pueden preguntar. Pero ya se las quedan ustedes. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno, pues si no tienen alguna duda, les mando un abrazo, bendiciones, los quiero mucho, que descansen y pues ya. Nos vemos Hermano, el yo sí próximo tengo una lunes. pregunta. Sí, mande. Ajá. ¿Va a haber librito? ¿Vamos a tener libro de este siguiente tema? Sí, le digo que apenas Ah, no he terminado de escribirlo, pero en cuanto lo termine, se los mando. muy bien, yo voy a querer uno, nomás nos dice cuánto va a ser, por favor. Ok, sí, Yo sí, también claro que tengo sí. otra pregunta. Mande. Yo también tengo otra pregunta. Sí, dígame. Bueno, mis exámenes, ¿cómo me los va a enviar? Ah, bueno, creo que usted no estuvo en la clase que hicimos el examen, ¿verdad? Que ¿En cuál? fue la pasada clase. ¿La Hicimos un pasada? examen. Sí. Sí, o sea, el pasado lunes no hubo No hubo. clase. El antepasado fue cuando hicimos el examen del pastor y del diácono. Ay, ¿no los compartió? Sí lo compartí, pero lo compartí por aquí, pero igual ahorita se lo puedo mandar a su correo y usted me lo Ándale. puede mandar ya contestado. Ajá. Está muy bien. Sí, 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 ahorita se lo mando. sí, Ok, está bien, gracias. bueno, pues bendiciones, que descansen y nos vemos el próximo lunes. Dios le bendiga. Bye. Dios los Gracias. bendiga. Bendiga, gracias.